Hoy en nuestro paseo por Palencia y provincia vamos a hablar de una cuestión que está muy de actualidad, que es incluso polémico. Vamos a hablar de la gestión forestal en los entornos urbanos. En los últimos años hemos ido adquiriendo cada vez mayor conciencia en todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, hasta el punto incluso de llegar a producirse manifestaciones para intentar preservar masas forestales en las ciudades. Pero también es cada vez más habitual escuchar noticias relacionadas con la caída de ramas, incluso de árboles completos que en algunas ocasiones terminan con el fallecimiento incluso de personas. Distintas perspectivas, distintas sensibilidades que queremos abordar con los expertos para hablar a fondo de la gestión forestal en el medio urbano. La gestión de las zonas verdes en las ciudades se ha convertido en una cuestión polémica en los últimos años. En Palencia se han organizado en más de una ocasión movilizaciones en contra de la reducción y tala de zonas verdes, pero también se han producido impactantes caídas de árboles con diversos daños materiales, aunque sin llegar a producir víctimas mortales, como sí ha ocurrido en cambio en ciudades como Madrid o Barcelona. Tenemos un problema en las ciudades con una serie de árboles que se te pueden caer y matar al primero que venga, ¿no? El caso de los olmos, el que cayó en Madrid, son árboles que el género tiene tendencia a caer, son árboles problemáticos. Entonces, no es lo mismo querer mantener, por ejemplo, un cedro en un parque apartado que un olmo o un chopo en un parque infantil, que en cuanto detectas un problema, sabes que tiene más tendencia a caer y tiene mayor probabilidad de que pase algo. De todas formas, siempre se intenta mantener el árbol mediante apuntalamientos, trasplantes, pero hay veces que no es factible por el estado del árbol. Parece que cuando ocurren estos accidentes es cuando nos ponemos en aviso y nos ponemos en marcha. No debería de ser así, pero bueno, por desgracia, pues a nosotros en este sentido nos pone un poco más, nos abre una ventana y nos empiezan a llamar y así ha sido, de hecho. Y en Palencia hemos visto recientemente ejemplos de las consecuencias que puede tener la caída de este tipo de ejemplares de gran tamaño. Un vendaval, porque fue un día muy ventoso, derribó varios de los olmos de Mongolia que había aquí, unos árboles estupendos, 20 metros de tronco, 50 centímetros o 60 centímetros de diámetro y unas 2 toneladas cada uno. Y cayeron, en fin, la verdad es que en algunos coches, y gracias a Dios, pues tengo que decir que es que no había nadie. Estos árboles, precisamente de esta misma especie, es de la perteneciente a la que cayó, un árbol súper parecido, sobre una chica hace pocos meses en Madrid y que realmente es un árbol para mi gusto peligroso. Alguien diría, uy, usted, los olmos estos de Mongolia, les tiene usted manía. Bien, este árbol en su zona de origen es muy conocida por los pastores de Mongolia porque se le caen las ramas y los troncos, entonces los podan. Y entonces alguien diría, pues esta poda, pues es una poda que luego aprovechan la madera. Esos árboles siguen estando ahí, pero evitan ese gran peligro, ¿no? ¿Pero por qué se producen estas situaciones? ¿Qué es lo que provoca que unos árboles puedan resistir fuertes rachas de viento mientras que otros, a veces incluso de la misma especie o en la misma zona, terminan cayendo con el peligro que esto supone? En entornos urbanos, lo que más nos hemos encontrado últimamente son tanto problemas de pudriciones por hongos, que acaban generando madera podrida o quedades y que el árbol parta, como esto se suele generar a raíz de podas deficientes o grandes heridas. También hay determinadas especies que admiten poda y determinadas especies que no. Y las brigadas a veces podan a destajo, tal cual. Entonces podas igual un plátano que un cedro que un castaño de Indias. Uno muere seguro. Hay especies plantadas donde no deberían estar, pero bueno, defectos un poco más estructurales, pues tema de cavidades, de
de diversas roturas, grietas verticales que te pueden llevar a una posible pues, bien caída, rotura del árbol, o temas más también fitosanitarios, de que aparezcan carpóforos, de que pues, veas indicios de que pueda haber alguna plaga o alguna enfermedad que pues, nosotros ya sabemos más o menos en qué puede desencadenar, y a partir de eso también lógicamente lo tenemos en cuenta. O plantaciones deficientes, o a veces defectos de vivero, o problemas de suelo, como encharcamiento del suelo, o que esté plantado, pues, por ejemplo, debajo de este césped, no, pero hay muchas veces que ponen jardines encima de una losa de hormigón. Entonces tienes árboles de 20 metros con 20 centímetros de raíz. El día que haya viento... Para evitar problemas, garantizar la seguridad de los ciudadanos y la buena salud de las zonas verdes urbanas, es necesario contar con una política de gestión proactiva, empezando por un plan director que contribuya a un desarrollo urbano más sostenible y seguro de las zonas verdes. Está muy bien trabajar sobre lo que tienes ahora y está muy bien ir pensando, ir viendo qué es lo que quiero, ¿no? Mi nueva ciudad, hacia dónde la transformo, hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces las dos cosas tienen que ir reñidas y bueno, sí que vemos que hay ciudades que esto ya lo están haciendo, de hecho nos lo están encargando, y en eso es lo que creemos que se debe de ceñir las administraciones públicas. Se necesita un control por parte de los técnicos y expertos en el tema, y que puedes perfectamente mantener la biodiversidad, el efecto valioso de los árboles, pero sin dar lugar a que haya un problema grave que puede pasar. Para tomar decisiones acertadas resulta imprescindible disponer de toda la información posible, y entidades como Sampe Ingeniería, un organismo de inspección independiente acreditado por ENAC, son capaces de ofrecer a las administraciones una radiografía muy detallada del estado de las zonas verdes en base a diferentes procesos de análisis. Se hace un inventario de todo lo que tienen, de todas las especies arbóreas. Hacen un levantamiento de inventario para tener una noción de todos los árboles que tenemos en el municipio o en la zona que nos pidan evaluar, y dejar señalados o dejar reseñados los que queremos evaluar más detalladamente, ya con ensayos, medidas. Al final, para conseguir un poco la convivencia entre vegetación y zonas urbanas, pues hay que intentar un poco evitar situaciones como alcorques levantados y demás problemas, porque es cuando llegan otros problemas desencadenados. Y ya en una segunda fase se hace una evaluación más en profundidad, con ensayos, incluso a veces vamos en paralelo 2 personas para tener un buen criterio y una buena toma de decisión. Y luego ya volver al parque que sea y hacer el mismo recorrido, parando en los árboles que hemos dejado señalados, tomando medidas de altura, diámetro, se apunta sobre todo en qué zona está. No es lo mismo un árbol que está en mitad de un parterre de césped que en un parque infantil. Son sobre todo las medidas que se toman también la especie, estado fitosanitario, si se ven chancros o quedades, todos estos temas se dejan apuntados. Y si es todavía, si se requiere más conocimiento del árbol, se hacen ensayos de audiometría, de resistografía. Una evaluación del riesgo de forma cualitativa o cuantitativa mediante pues, diversos métodos como puede ser QTRA, VTA, que bueno, básicamente esos métodos tienen un poco en cuenta el tamaño del árbol, como te decía, el lugar en el que se encuentra y la propiedad o persona o vehículo, digamos un poco el valor de lo que puede dañar y la probabilidad de que ocurra ese daño. Y una vez ya tenido en cuenta esos tipos de métodos de evaluación de riesgo, nosotros nos apoyamos mucho y en gran medida en herramientas aplicadas como nuestro resistógrafo, que es nuestra herramienta más fiable. Nosotros entregamos un informe técnico con la ubicación y un listado de todos los árboles que se han inspeccionado y que se han revisado, pues con una descripción de cada árbol, todo esto acompañado de fotografías, descripción de cada árbol, qué problemas hemos encontrado, básicamente una pequeña descripción y unas recomendaciones técnicas en función de nuestros ensayos o de las medidas que hemos podido tomar, siempre lo más mantenedoras o lo más conservadoras que se puedan, pero hay veces que no se puede. Entonces, pues, si tienes que prescribir una tala, está puesto en el informe, se recomienda la tala de este ejemplar debido a la razón que sea, y se intenta justificar pues, o con fotos o datos o con ensayos de resistógrafo,
Y se intenta, pues oye, si por ejemplo en un parque como este que tienes espacio, se pueden apuntalar los árboles. Existen otras medidas preventivas que se pueden implementar para evitar el tener que adoptar decisiones más drásticas en el futuro. Podas de seguridad, podas de reducción de copa para evitar desproporciones que puedan llevar a un vuelco y demás alternativas que al final un poco dependiendo eso, del riesgo que tú veas que es más probable o de cuál es el peligro que es pues más inminente o que tú veas que es más lógico. Por ejemplo, hay árboles que producen una enorme cantidad de pelusas y esto pues se puede controlar gracias a una poda especial, la cual cuando tiene toda esa enorme, porque ya tiene cierta edad el árbol, no en las ramas, para evitar que se produzcan pelusas, que no es algo moderno, existía hace siglos. El conocimiento, por ejemplo, de las podas, yo estoy pensando en unas mochas de chopo que hay muy cerca de aquí, de árboles viejísimos, pero que no se han caído, que había que recuperarlo. Y es, en fin, forma parte de un capital natural y cultural valiosísimo. Pero hay ocasiones en las que los problemas detectados no tienen más solución que la retirada del ejemplar. Nos imaginamos que tenemos una situación fatídica en la que, bueno, fatídica, ¿no? Que el resultado dictamina que hay que hacer una tala, pues se hace la tala y se hace también una propuesta de qué especie es la más adecuada para el sitio donde nos encontramos. Entonces, bueno, a mayores, y esta sería la última parte, pues una vez que se termina el resultado también ofrecemos un plan director, es decir, si hacemos una nueva zona de la ciudad, un distrito, una manzana, un sector, pues qué es lo más apropiado, cómo tienen que estar separados de las fachadas, de los alcorques, cómo los encuentran en las aceras, tener precauciones de la separación entre ellos, y esto se denomina un plan director, que es otra parte que también deberían de tener en cuenta las administraciones públicas. Tanto la recogida de datos como su interpretación requieren no solo tecnología puntera, sino también profesionales bien formados y experimentados para traducirlos en las soluciones más adecuadas a cada caso. No es solo el haberte formado, sino es que al final nuestro trabajo es solo prácticamente inspeccionar árboles en un medio urbano. O sea, hemos visto muchos árboles, hemos visto muchas especies, muchos géneros, muchas caídas, muchos árboles huecos, y vas cogiendo un bagaje, vas cogiendo un conocimiento para, ya cuando ves algún árbol desde fuera, tener un indicio de lo que puede tener, ciertas especies que ves en algunas zonas y ya te picas según lo ves, ya no es lo mismo. Pero sí, obviamente al ir viendo las cosas te vas dando cuenta de que hay muchos ayuntamientos que hacen cafradas curiosas. Alguien de a pie, normal, pues ves un árbol que aparentemente está bien, tiene buena floración, le ves con un montón de hojas y que realmente es bonito, pues muchas veces son bonitos, pero en el momento que tú llevas a cabo un ensayo, como dices tú, con herramientas más profesionales y un ensayo más contundente, más profundo, pues encuentras cada sorpresa muchas veces que no te esperas realmente. Con toda la información sobre la mesa, es el momento de tomar decisiones objetivas en torno a un parámetro básico, como es la seguridad. Nosotros miramos por la seguridad de los viandantes y hay veces que efectivamente el resultado de un informe técnico de varias personas, todos ellos con una titulación acreditada y con ensayos que demuestran que el árbol puede ser inseguro, una caída, pues yo entiendo, si soy el propietario de estos árboles, que lo que tengo que pensar es en una buena tranquilidad y que si ocurre un accidente, pues que yo esté cubierto y no encontrarme, pues eso, con una situación fatídica en la que al final yo soy el responsable, ¿no? Nosotros nunca escatimamos, por ejemplo, trabajo en zonas de parques infantiles, entradas de colegios. Ahí es que no puedes escatimar esfuerzos porque es que si no tienes mucho cuidado ahí, ¿dónde lo vas a tener? Hay métodos que son simplemente de inspección visual, como el método VTA, y métodos que te esgrimen luego un valor de riesgo, pues una probabilidad de 1 entre 10.000 de caída, o valores más visuales que a veces es lo que busca la administración. A partir de estos métodos es cuando pues, sabemos qué probabilidad tiene de caer un árbol o se puede estimar, y en función tanto de, aquí ya entran factores como la ubicación del árbol, el tamaño del árbol o la especie. Hay especies que por mucha pudrición que tengan y por mucha cavidad que tengan, aguantan mucho. Aquí en mismo Palencia, como en toda España, el árbol más frecuente en urbanos, en avenidas, alamedas, etc., era el olmo autóctono, Ulmus minor, un árbol que era, bueno, es precioso, súper resistente y no se te cae, debido a que los sistemas radicales que tiene,
la textura de la madera, era utilísimo, por ejemplo, para hacer carros, y era súper emblemático y se empleaba en las ciudades, en Burgos hace 1000 años, y no era porque, no, es que era especialmente resistente, no se caía encima de las vacas, de los bueyes y de las personas, ¿no? Ya hemos visto que hay ciertas especies que pueden resultar más o menos adecuadas a los entornos urbanos, y esto es algo a tener en cuenta tanto a la hora de retirar ejemplares como a la hora de introducirlos para evitar problemas en el futuro. En el entorno urbano se puede llegar a plantar prácticamente todo, pero no se puede plantar lo mismo en un parking que en un área infantil, que en un área como es el Monte el Viejo o en un área naturalizada. Porque hay árboles que necesitan humedad. Aquí mismo, por ejemplo, esto es la vega del río Carrión, hay cierta humedad, a cierta profundidad, por lo cual se pueden desarrollar árboles exigentes en agua de forma espontánea. Y en cambio, pues luego en otros lugares, pues el terreno es más seco, o el tipo de suelo es distinto, por lo cual hay que mirar qué especies van a ser las más útiles, menos peligrosas y adecuadas, ¿no? Tampoco puedes poner, por ejemplo, en zonas de parking árboles que tienen caídas de frutos o que gotean resina. Esto se suele mirar con el plan director y con estas ordenanzas que ha comentado David, que suelen blindar qué especies se pueden plantar en qué zonas y sí, en función del género y de la especie tiene más tendencia a caer o menos y aguanta más o menos las podas o aguanta más o menos el clima adverso, por ejemplo. Sí, además de la climatología, un poco del lugar, de las heladas y demás impertinencias del tiempo que puedan ocurrir, también pues no se debe elegir la misma especie si vas a plantar, pues por ejemplo como tenemos aquí en una jardinera grande, un parterre en el que una especie se puede desarrollar más radicalmente que si lo quieres meter en un alcorque. Si pones una especie que se esparza mucho radicalmente, en un alcorque vas a tener al final los problemas que ocurren en la mayoría de ciudades, de pavimento levantado y pues demás malformaciones de la raíz. En un parque infantil no puedes tener árboles como por ejemplo son los chopos o los álamos, son árboles de crecimiento muy rápido, con una madera muy poco densa y que enseguida tienen problemas de pudriciones. Hay un adoquinado, asfalto, que no le viene bien a los árboles, y también el adoquinado y el pavimento puede ser clave también para que los árboles estén en buenas condiciones. No vale decir cualquier cosa es igual, no. Hay pavimentos filtrantes que permiten que el árbol esté en buen estado y que también, pues bueno, en cuanto a nivel global, eso incluso puede ser valioso, ¿eh? Hay pavimentos que se recalientan en verano y son un infierno, pero en fin, hay una cultura técnica en relación con esto que creemos que hay que comentar. Está muy bien un pavimento liso y demás, pero podemos, incluso gastándonos menos, ¿eh? Un trabajo que, si bien nunca resulta sencillo, a veces puede hacerse especialmente complejo por las presiones a las que pueden llegar a enfrentarse en algunos casos. Depende mucho de zonas. Sí, se nota mucha más presión, pero cuando nos ven trabajando en árboles o nos ven con el resistógrafo, que es un aparato un poco llamativo, ya no es preguntarnos qué estamos haciendo, ¿vais a talar un árbol o aquí no me quitéis el árbol? ¿Qué estáis haciendo fuera de aquí? Muchas veces nos pasa. Somos muy claros, prevalece la seguridad y lógicamente si hay que restablecer, ¿no? Los árboles, pues ya vemos aquí qué bonito está, endulza, es agradable, creo que es necesario, pero dentro de la seguridad. Y yo creo que conviven perfectamente estos dos parámetros y en ningún caso hay que, solo por ser una especie viva, hay que dejarla en su sitio. Ya sabes que eso ocurre siempre, al final, tema social, pues bueno, sabes que lo vas a tener ahí siempre detrás, te va a dar con un martillo pilón, pero pues tú tienes que hacer tu trabajo y ya está. En algunos de los municipios que hemos estado, el propio ayuntamiento nos ha dicho poned un poco de freno, no cortéis a destajo, y en otros ayuntamientos, como ha sido por ejemplo en Cataluña, a raíz del accidente que ha habido, el propio regidor te da no vía libre, obviamente, para que hagas un arboricidio, te dice que veles por la seguridad, que da igual quién se queje. Es valioso, el tener muchos árboles en la ciudad hace que la gente sea menos violenta, Hay psicólogos, psiquiatras que estudian
como en las ciudades, en entornos y localidades de todo tipo, pueblos, que hay muchos árboles, la gente se enfada menos. Por lo cual, soy el primero en decir que hay que tener más árboles, pero claro, de nada vale tener árboles y resulta que son realmente un peligro y requerirán una serie de medidas y controles.